a empezar y yo creo que el tema de hoy para terminar no es tan tan grande, digamos, no es tanto. Entonces, para que si hay todavía dudas, seguimos platicando. El día martes vimos, recuerden que estábamos viendo la metodología y lo último que vimos fue el método cualitativo. ¿Se acuerdan, verdad? Entonces, eso fue lo último que vimos y nos toca ahora los métodos para establecer la relación causal de los fenómenos. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciada. Bien, entonces, esto pues siempre es del capítulo 3. Recuérdense que el capítulo 3 trata de la clasificación de los métodos. Entonces, aquí está todo esto relacionado a métodos, que incluso están estos métodos que son específicos para establecer esa relación de causa y efecto que se da en algunos fenómenos. Entonces, podemos decir que estos se forman en el proceso de la actividad práctica del ser humano y son métodos naturales universales, ya que se emplean tanto en la ciencia como en la vida cotidiana. Son métodos simples para determinar la relación causal, conocidos por la lógica, los que se conocen con los nombres de métodos de concordancias, diferencias, variaciones concomitantes y residuos. También son conocidos como los procedimientos del método inductivo del de un científico de apellido Hill, sí, ajá, se escribe Hill. Estos serían los procedimientos de este científico. Entonces, pero para poderlos comprender de mejor forma, pues vamos a retomar todos los temas relacionados a la causa y el efecto, que dentro de ellos está la relación causal, el fenómeno, causa-efecto, mezcla de acciones o con causalidad, con causa, motivo, condiciones o fenómenos condicionantes. Empezamos entonces con relación causal. Esta es la que existe entre causa y efecto. Y consiste dicha relación en el hecho de que todo fenómeno de la naturaleza y la sociedad es provocado necesariamente por algún otro fenómeno o fenómenos. Entonces, fenómeno es un sistema de elementos o rasgos que se caracterizan por ser singulares, externos, causales, cambiantes, los menos importantes y determinados. Podemos decir entonces que el fenómeno o conjunto de fenómenos entrelazados que preceden y promueven el nacimiento de un nuevo fenómeno se le conoce como causa. Y el fenómeno generado por la acción de la causa es el efecto. Entonces la causa siempre es anterior al efecto. Recuérdense que sin causa no hay efecto. Y los fenómenos sociales son manifestaciones que se hacen presente en la conciencia de un sujeto y aparece como objeto de su percepción en la sociedad. Por ejemplo, la empresa, la ideología, el poder, las normas sociales, la familia, todo esto son fenómenos sociales. Y los fenómenos naturales, para diferenciar los fenómenos sociales de los naturales, son cambios producidos en la naturaleza, como el clima, como propone la mayoría de los científicos, debería tener cierto balance y los fenómenos naturales forman parte de ello. Aunque claro está, algunos afectan gravemente a los humanos, como el caso de los terremotos, los tsunamis y los tornados. Aunque no podemos dejar a un lado también la lluvia, porque las lluvias, como se dan en la actualidad, también afectan mucho a varias personas. Por ejemplo, hoy en mi casa llovió tan fuerte con granizo que el garage me quedó como que hubiese sido un colador.
Entonces causa también efectos. Entonces causa Sí. es un fenómeno. ¿Alguien quería hablarme? Sí. Sí, Likia, no fue la única, también a mí se llevaron todas mis láminas ayer. Ah, sí, sí, Se hombre. cayeron 10 árboles allá arriba, vieran qué feo estuvo eso ayer. Sí, hoy como que nos tocó en el sector donde yo vivo porque nunca había, bueno, una vez en esta época cayó granizo, pero fue poco, pero hoy sí fue demasiado. La verdad no me imaginé que fuera a hacer tanto daño como lo hizo hoy, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son Aquí fenómenos naturales. por esta área llovió ayer recio y el granizo era bien grande ¿En y dónde? con bastante en Boca del Monte, Ah, sí. pero era demasiado grande el granizo. Ah, me imagino. Pues aquí donde yo vivo, que es por Fraijanes más o menos, eh, fue mucho el granizo. Fue granizo pequeño, pero sí fue bastante el que cayó. Que estaba, la grama se miraba blanca, no se miraba lo verde, sino que lo blanco del granizo. Pero nunca me imaginé que la sorpresa que me llevé cuando salí y vi todo el montón de pedacitos tirados en el piso. Es que cuando vi para arriba había sido la lámina, porque es una de esa lámina transparente que es como cafecita. Esa se quiebra bien fácil. Y se supone que tiene más de 10 años de vida cuando se la venden a uno, pero por lo visto no es buena. Bueno, entonces la causa es un fenómeno conjunto de fenómenos que preceden a otro y le dan origen. Y el efecto es al fenómeno que sigue a otro y es originado por él. Entonces la causa es la que provoca el efecto y el efecto siempre va a estar originado por la causa. Podemos entonces decir que causa y efecto. Aquí hay un ejemplo. Esto es también alguna aplicación de la observación, podríamos decir. La causa es la razón por la que algo ocurre y el efecto es la descripción de lo que ocurre. Por ejemplo, ¿por qué ocurre? ¿Qué ocurrió? Entonces, ¿por qué ocurre? La niña hizo bombas gigantes de chicle. ¿Qué ocurrió? El chicle le tronó en la cara a la niña. Entonces, aquí la causa, es las bombas y el efecto es que la niña se llenó de chicle en la cara. Ese es un ejemplo de causa y efecto. Y aquí hay otro. La causa, la razón por qué algo sucedió, por qué ocurre algo. Efecto sería el resultado o qué pasó. Las causas están muchas veces dichas después del efecto. Ejemplo, un arco iris salió porque llovió mucho, pero recuérdense que el arco iris sale no solamente porque llueve mucho, normalmente sale cuando llueve con sol, porque si llueve mucho, yo no he visto, no sé si ustedes se han visto que sí salen arcoíris cuando llueve demasiado. Sí, Lisa. Sí, sí, entonces yo soy la que no he visto, porque cuando llueve y hay sol, y entonces se forma el arco iris. Pues, ¿no? Bueno, pero yo creo que se forma también cuando llueve bastante y después sale el sol y deja de llover. También eso sucede, ¿verdad? Ah, por eso es. Ajá. Bueno, entonces podemos decir que el conocimiento de las causas permiten explicar científicamente los fenómenos de la realidad, saber cuáles son las leyes que nos rigen y prever gracias a ello cuándo van a producirse. Entonces podemos decir que estudiadas las causas, podemos evitar que se produzcan
Permítame que tuve que cambiar de mouse que se me quedó, pero no me funciona tampoco. Bueno, tendré que ser manual. Entonces le decía que el conocimiento de las causas permite explicar científicamente los fenómenos de la realidad, saber cuáles son las leyes que nos rigen y prever gracias a ello cuándo van a producirse. Podemos decir entonces que estudiadas las causas podemos evitar que se produzcan fenómenos no deseables y provocar otros útiles al ser humano. Entonces la relación, ay, espérame, no. La relación causal tiene carácter de universalidad, o sea que eso indica que es propia de todos los fenómenos de la naturaleza y la sociedad sin excepción. Por eso es que tiene carácter de universalidad. Podemos decir que ni en la naturaleza ni en la sociedad existen fenómenos que no se deban a una causa determinada. Entonces, nada ocurre sin causa. Todos los fenómenos de la naturaleza y la sociedad se encuentran determinados, es decir, casualmente condicionados unos con otros. Y la relación causal es necesaria cuando se dan las causas y las condiciones necesarias para su manifestación. Se produce necesariamente un efecto. Podemos decir entonces que causa y efecto son inseparables. Existen solo en unidad, o sea que nosotros no podemos hablar de un efecto sin saber cuál fue la causa. Y no podemos hablar de causa sin saber cuál es el efecto. Entonces, por eso es que son inseparables y existen como relacionadas una con la otra. Entonces, la relación causal tiene la propiedad de ser determinada y unívoca. Cuando hablamos de que es unívoca, estamos hablando que permite calificar a lo que se presenta con igual valor o naturaleza que otro elemento. Entonces podríamos decir que es el mismo significado que se da a dos o tres elementos. O sea que en pocas palabras es una comprensión idéntica si se trata de un concepto. O sea, es comprensión idéntica de ese concepto. Entonces, una determinada causa produce un efecto completamente determinado. Causas iguales en idénticas condiciones producen los mismos efectos. La relación causal consiste en una vinculación genética entre la causa y el efecto que se da cuando existen las condiciones necesarias y suficientes. La determinación de esa univocidad que hablamos anteriormente de la relación de causa-efecto constituye una de las leyes más importantes del mundo, ya que en la naturaleza y en la sociedad las causas y las condiciones de muchos fenómenos o permanecen aproximadamente constantes o se repiten periódicamente. El estudio de las causas generales de tales fenómenos permite llegar al conocimiento de la ley que rige su reiteración o su repetición. Esto a su vez nos pone en condiciones para prever cuándo van a producirse tales fenómenos y dirigirlos. Si las condiciones en que se manifiesta una causa son distintas, serán también diferentes sus efectos. Entonces la causa y el efecto se suceden en el tiempo, es decir, la causa precede siempre al efecto. De la secuencia en el tiempo entre causa y efecto se desprende que es necesario buscar la causa de todo fenómeno entre los fenómenos que la preceden. Un fenómeno que se produzca después de otro fenómeno dado no puede ser su causa. La sucesión en el tiempo de la causa y el efecto constituye uno de los caracteres más importantes de la relación causal, pero no es lo único. De ahí que si observamos el cambio sucesivo de dos fenómenos, no podemos llegar a la conclusión de que existe entre de ellos una relación de causalidad debido a ese único
carácter. Un fenómeno puede preceder a otro sin que exista entre ellos relación de causalidad. La primavera, por ejemplo, precede siempre al verano, pero no es su causa. Recuérdense que estas son estaciones del año que siempre se dan, que primero es la primavera, después el verano, o primero el verano, después la primavera, etcétera, etcétera. Pero estos no son fenómenos de causa y efecto. Entonces podemos decir que la descripción, permítame que horrible es no poder trabajar con mouse, no sé qué le pasó a mi mouse. Y tengo dos aquí y ninguno me funciona. Entonces les decía que la descripción no basta para explicar científicamente, dar una explicación científica de los fenómenos del mundo para la actividad intencional del hombre. Por ejemplo, la descripción de una enfermedad no es suficiente para poder decir por qué aparece y cómo debe curarse, en qué casos puede producirse y de qué manera puede evitarse. Para explicar el origen de una enfermedad y luchar eficazmente contra ella, es necesario saber cuáles son las causas que la provocan. Solo ese conocimiento de la relación causal va a proporcionar una explicación de los fenómenos auténticamente científica. Podemos decir también que el materialismo parte del principio de que la relación causal existe objetivamente. Esto significa que la relación causal es inherente a los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad y que existen independientemente de nuestra conciencia. Lo mismo que los propios fenómenos. Al entrar en conocimiento del mundo, ponemos de manifiesto la relación causal existente entre la naturaleza y la reflejamos en nuestros conceptos, tal cual existe en nuestra propia realidad. No sé si está claro a lo que vamos viendo hasta ahorita. Bien, como hablábamos que el materialismo parte de esta relación causal existente objetivamente, normalmente siempre hay una contraposición, y la contraposición al materialismo, que no está aquí en el libro escrita, pero me gustaría mencionarles, esta contraposición al materialismo es el idealismo, ya que el idealismo estima la causalidad producto del espíritu y de la conciencia, al considerar que la conciencia es lo primario y que la materia o la naturaleza es secundario. Recuérdense que los idealistas son subjetivos y afirman, por ejemplo, que la causalidad no existe en la misma naturaleza, sino que es llevada a ella por nuestra conciencia. La interpretación idealista de la causalidad podríamos decir que es anticientífica y reaccionaria. Para los que no son partícipes de esta categoría, ya que la ciencia y la actividad práctica del hombre confirman plenamente la justeza del punto de vista materialista acerca de la causalidad, así como la falsedad del punto de vista sostenido por los idealistas. Entonces recuérdense que los materialistas son objetivos y los idealistas son subjetivos. Entonces, por eso podemos decir que solo el conocimiento de la relación causal proporciona una explicación de los fenómenos auténticamente científica. ¿Qué sería este punto de vista de materialista? Sobre la causalidad podríamos decir que es lo único científico. Entonces, la causa y el efecto, lo mismo que todos los fenómenos, no están aislados, no se encuentran separados unos de otros, sino que están en relación y dependencia mutuas. Junto a la multiplicidad de causas, existen naturalmente casos en que un fenómeno es provocado exclusivamente por una sola causa. Por ejemplo, los eclipses de sol o de luna, la sucesión del día y de la noche, las estaciones del año, etcétera, proceden de una misma
causa que es específica de cada uno de dichos fenómenos. Entonces, determinar la causa de un fenómeno cuando existe una multiplicidad de causas es más difícil que cuando el fenómeno es originado solo por una de ellas. Cuando las causas son múltiples, hay que establecer cada vez cuál de las causas posibles ha dado origen al fenómeno y eso complica el problema. Entonces, la determinación de esta relación causal aparece sumamente complicada por la mezcla de acciones. Y ocurre esto cuando el fenómeno investigado constituye el resultado de la acción conjunta de dos o más causas. En estos casos, la causa general es compleja, también es complejo el efecto, y la suma de los efectos proporciona el fenómeno que se estudia. Entonces, recuérdense que aquí esto indica que puede ser que un fenómeno se dé por varias causas y solo de un efecto, y puede ser el contrario. Pueden ser una sola causa, pueda dar varios efectos. Entonces, la mezcla de acciones o concausalidad es la suma de los efectos de varias causas que actúan conjuntamente en un fenómeno resultante general. Recuerdes entonces que es la suma de varias causas que actúan conjuntamente en un fenómeno, es lo que se conoce como mezcla de acciones o concausalidad. Y concausa es la causa que en unión de otra produce un efecto. El motivo es todo aquello que hace operar a la causa de manera inmediata, pero no constituye la causa de la causa. Por lo tanto, no existe fenómeno natural que conlleve un motivo. Los fenómenos que conllevan un motivo son los fenómenos sociales, no naturales, o sea que son los fenómenos donde interviene el ser humano. Entonces ahí se dan por un motivo en específico. Y las condiciones o fenómenos condicionantes son los fenómenos indispensables necesarios para que la causa opere, pero son fenómenos que por sí solos no producen el efecto de la causa dada. Podemos decir entonces que explicar un fenómeno natural o social significa buscar todas las posibles causas y sus respectivas consecuencias. Un estudio que pretende establecer la relación causal suele ser complejo, dado que cualquier científico sabe que nunca un fenómeno es producto de causas únicas o sencillas de argumentar. Esta clase de investigación busca explicar el por qué ocurre o existe un fenómeno o las condiciones en las que se manifiesta. En sentido estricto, estos estudios obedecen más a una perspectiva cualitativa, ya que muchas de las interrogantes que se plantean escapan a la posibilidad de ser cuantitativas o convertidas en estadísticas. Si vemos en la página 66, hay un ejemplo. Dice, imaginémonos un estudio acerca de cómo elige su carrera universitaria un estudiante. Para dar respuesta a esta interrogante es necesario dejar las variables abiertas, ya que existe infinidad de posibles causas. El estudio debe indagar en muchos temas para no realizar conclusiones apresuradas y poco fundamentadas. Entonces, vamos a poner acá un ejemplo donde podemos utilizar causa, efecto, motivo y condiciones o fenómenos condicionantes. Y el ejemplo es el vuelo de un avión. La causa es la energía para que funcione el avión. El efecto sería el vuelo propio del avión. El motivo sería llevar personas, alimentos, etcétera, de un lugar a otro. Y las condiciones o fenómenos condicionantes sería una pista adecuada, el factor tiempo, condiciones del avión, etcétera, etcétera. Como se pueden dar cuenta, este no es un fenómeno natural, sino que es un fenómeno en el cual, como les decía, interviene el ser humano. Entonces ahí ya se da por un motivo y deben de existir también las condiciones para que se dé. ¿Me explico? Sí, Leila.
Bien, Sí, linda. entonces, como les dije al inicio, estos tipos de investigación en la práctica pueden combinarse siempre en función de los objetivos propuestos, y las reglas de la investigación experimental fueron divididas en 4 métodos que, según Stuart Mill, son procedimientos del método inductivo o métodos basados en la inducción. Y el primero es el método de concordancias o semejanzas. Este es exclusivamente un método de observación. Cada uno de estos métodos se aplica tanto en observación como en experimentación, pero este es de observación. Podemos decir que es uno de los que tiene mayor aplicación, ya que la lógica tradicional dice posita causa, punitur effectus. Esta frase latina se traduce de la siguiente forma: puesta la causa, se pone el efecto. Acá el investigador debe buscar la causa de un hecho y encuentra su presencia en varios casos totalmente diferentes que tienen circunstancias comunes o consecuencias. Es probable que tal hecho que se repite en todas las circunstancias sea la causa buscada. Por ejemplo, si observamos en un grupo de estudiantes una circunstancia común, ninguno de ellos ha estudiado lo suficiente para resolver el examen, pues las respuestas no son las correctas. La causa es la falta de estudio, o sea que puesta la causa aparece el efecto. La concordancia consiste en un elemento común que sería la falta de estudio. Otro ejemplo sería, si nos interesa conocer la causa o causas del bajo nivel de aprovechamiento en clase, hacemos 2 grupos de trabajo. Esto no está en el libro. Entonces, en los 2 grupos de trabajo vamos a dividir lo que encontramos, y en el primer grupo encontramos que realizan las lecturas, no se conectan en forma virtual puntualmente a clases y hay motivación por parte del profesor. En el grupo 2 disponen de material didáctico, no se conectan en forma virtual puntualmente en clases y el profesor utiliza técnicas didácticas. ¿En dónde estaría entonces ahí la concordancia? Que no se conectan puntual. Pues no se conectan puntualmente en clases, ¿verdad? O sea que entonces observen ustedes que en ambos grupos se presenta el factor B, y el factor B dice no se conectan en forma virtual puntualmente a clase, por lo que puede señalarse entonces que ese es el factor, que ese factor es la causa del bajo nivel de aprovechamiento en ambos grupos. Entonces, si se modifica y si todos se conectan puntualmente a clases, entonces se va a modificar también los resultados. Entonces, aquí hay un ejemplo también del método de concordancia. Dice método de concordancias. Consiste en estudiar casos diferentes para comprobar en que concuerdan, en comparar fenómenos que, aunque se dan en diversas circunstancias, presentan una conformidad entre de ellos. De acuerdo con la lógica tradicional, si se da la causa, se produce el efecto. El principio a que se sujeta a este método establece: si 2 o más casos del fenómeno que se investiga solo tienen una circunstancia en común, pero esta concuerda, es la causa o el efecto del fenómeno estudiado. Y aquí hay otro ejemplo. Dice, se refiere a un análisis de casos donde se asume que el carácter repetido es el causante del fenómeno, un motivo de investigación. Luego tenemos el método de diferencias. Como se pueden dar cuenta, este método es experimental. Su aplicación es de experimento. Y la lógica tradicional indica que o afirma que sublata causa tulitur effectus. Eso quiere decir que quitada la causa se quita el efecto. Esto significa que un hecho cuyo fenómeno se presenta y otro en que no se presenta tienen todas las circunstancias comunes menos una, presentándose esta solamente en el primer caso.
La circunstancia única en la que se diferencian los dos casos es el efecto de la causa que se conoce o la causa del fenómeno. Por ejemplo, una enfermedad se presenta en varias personas que no tienen entre sí más que una nota en común. Entonces se presume que tal nota es la causa buscada. Ello puede comprobarse cuando al quitar tal elemento desaparece la enfermedad. Por ejemplo, si un grupo de estudiantes están distraídos, esta será la causa de la falta de aprovechamiento en clases. O si están comiendo cuando están recibiendo la clase o solo encienden la computadora y se van a dormir, entonces también es falta de aprovechamiento en clases. Bien, retomando los grupos. El primer grupo realizan las lecturas, no se conectan en forma virtual puntualmente a clases y el profesor motiva a los estudiantes. El grupo 2 realizan las lecturas, se conectan en forma virtual puntualmente a clases y el profesor motiva a los estudiantes. Entonces ahí donde encontramos la diferencia. No realizan la lectura. Que no realizan las lecturas, ¿verdad? Solo es una nota, digamos, negativa que se da en un solo grupo y es en el primero. Entonces esa es la circunstancia por el cual el bajo aprovechamiento también en clases. Si hay dudas me pueden preguntar. Dígame. Licenciada, o sea que estos dos métodos solo se aplica a grupos. Sí, bueno, pueden, no necesariamente solo a grupos, pero los ejemplos, como recuérdese también que es para determinar la causa y el efecto. Entonces sí es para estudio de grupos o de comunidades o de estudios, etcétera, etcétera. O sea que se puede aplicar en varias, en varios, en varios estudios, pero más en grupos, porque ahí es donde se da, se da a conocer o donde se pueden encontrar las diferencias o las concordancias, etcétera. Oh, ya, gracias, licenciada. Para servirle. Aquí hay un ejemplo de también el método de diferencias. Dice, si hay una instancia, permítame que se me había reconocido ¿cómo se llama? El mouse esto y ahora me lo volvió a quitar. Entonces, aquí hay un ejemplo, como ustedes pueden ver. Dice, si hay una instancia en la que el fenómeno bajo investigación ocurre y hay otra instancia en la que no ocurre, y en las dos instancias todas las circunstancias le son comunes menos una, esa sola circunstancia que se da en el primer caso y en la que las dos circunstancias difieren es el efecto, la causa o una parte necesaria de la causa del fenómeno. Entonces, podemos observar estas dos circunstancias que aparecen acá y vemos que el primer grupo está A mayúscula, B, D, C mayúscula, luego A, B, C, D minúscula. Y concluimos que, no, y en el segundo grupo está B, C, D mayúscula, no está A. Y también está B, C, D minúscula. Entonces aquí concluimos que A se relaciona, A mayúscula se relaciona con A minúscula, porque cuando A mayúscula está ausente, A minúscula no ocurre. Entonces, en conclusión, podemos decir que las galletas desaparecen siempre, excepto cuando Juanito no está presente. Sospechamos que Juanito es el que se lleva las galletas, porque se siente muy feo que se diga que Juanito es el ladrón, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo también de método de concordancias.
¿Sí me escuchan? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ya, Sí, Lida. Gracias. Entonces, continuando, es que no me di cuenta que por querer conectar otro mouse, desconecté el micrófono, pero igual no me funciona tampoco el otro. Entonces, el método de las diferencias, podemos decir que si una circunstancia entre varias iguales es la que distingue al resto de los casos y el fenómeno se da diferente, en ese caso entonces dicha circunstancia es la causa del fenómeno. Como vimos ya anteriormente, ¿verdad? ¿Cuál es la...? Luego tenemos variaciones concomitantes. Este también es un método experimental. Y según la lógica tradicional indica que variatur causa, variatur efectos. Eso quiere decir que al variar la causa se varía el efecto. Y registra diferencias encontradas en la evolución de un fenómeno que concuerda con diferencias en la evolución de otros fenómenos. Lo que significa que al tratar de encontrar la causa de un fenómeno para saber si algún fenómeno es la causa del hecho, se varía este elemento. En tal sentido, se observa en forma concomitante que tal variación de la causa produce también una modificación del efecto. Se presume entonces que tal elemento es la causa buscada. Los psicólogos conductuales recurren constantemente a los animales de laboratorio cuya conducta es mucho más sencilla que la humana y por eso es más fácil estudiar. El factor experimental que utilizan en este método, haciendo variar la causa, se conoce como variable independiente y lo que se va variando recibe el nombre de variable dependiente, que es lo que hemos estado hablando constantemente de estas variables. Ejemplo, un fenómeno que se observa a diario en clases. Un grupo de alumnos se conecta esporádicamente a clases, entonces la asimilación del conocimiento que obtiene es muy escasa. Por el contrario, si su conexión es constante o diaria, se puede observar que la asimilación es mejor. Esto significa que variando la asistencia a clases, varía la comprensión. Este método de concordancias entonces de variaciones concomitantes, consiste en observar las variaciones del fenómeno y descubrir que otro fenómeno varía de manera concomitante. Si se encuentra ese, puede ser la causa del fenómeno buscado. Entonces, el método de variaciones concomitantes registra las diferencias encontradas o halladas en la evolución de un fenómeno que concuerda con diferencias en la evolución de otros fenómenos, según la lógica tradicional, que al variar la causa también se varía el efecto. Un ejemplo sería a mayor cantidad de virus de VIH contenido en el flujo de transmisión, mayor probabilidad de infección por VIH. Y de último tenemos el método de residuos. Este es el único que se puede aplicar tanto en observación como en experimentación. Este es un método que consiste en analizar un residuo excedente de un compuesto del cual se han separado previamente los elementos conocidos. Esto significa ir eliminando de un fenómeno las circunstancias cuyas causas son conocidas. La circunstancia que queda como residuo se considera la causa del fenómeno. Este método puesto en práctica ha permitido descubrir elementos nuevos desconocidos hasta entonces debido a que se escondían, por así decirlo. Por ejemplo, el descubrimiento de la penicilina realizado por Alejandro Fleming. ¿Ustedes saben cómo se dio este experimento? Con un hongo. Con un hongo. Ya. Vean, bueno, el doctor Alejandro Fleming fue un científico que fue el que
el que encontró la materia prima para la penicilina y lo hizo de forma, podríamos decir, accidental, por medio de la observación y haciendo experimentos. Él vio en un grupo de naranjas que habían unas que estaban rodeadas de moho. Al ponerse a estudiar y a encontrar todos los elementos conocidos e ir separando, se dio cuenta que el moho protegía a las naranjas para que no se le entraran los gusanos, por decirlo así. Entonces, ahí fue donde descubrió que el moho era parte muy importante para, de ahí surgió, del moho surgió la materia prima para la penicilina. Así fue como se descubrió. Pero esto no quiere decir que se vayan a comer las naranjas con moho para curarse, porque eso lleva un proceso. Entonces, continuando, el método de los residuos consiste en ir eliminando de un fenómeno las circunstancias cuyas causas son ya conocidas. Las circunstancias que queda como residuo se considera la causa del fenómeno. Y como resumen, para terminar esto, aquí les encontré un ejemplo de los cánones de Mill. Están acá los 4 métodos. Dice concordancias. Al realizar autopsias a personas que padecían Alzheimer, se detectó que todos ellos poseían grandes cantidades de aluminio en sus cerebros. El aluminio podría estar conectado causalmente con la enfermedad. O sea, fue causalmente porque fue de casualidad, ¿verdad? Que las personas se vieron afectadas con el aluminio. El método de diferencias, los pacientes aquejados por la enfermedad de Alzheimer consumen agua corriente en la que se detecta un nivel elevado de aluminio. Las personas que consumen aguas mineralizadas no presentan la enfermedad. Y en la variación concomitante, a partir del análisis de capilares, método utilizado para medir el nivel de metales en el organismo, se observa que a mayor cantidad de aluminio, mayor el desarrollo de la enfermedad. Y el método de residuos, muchos síntomas del mal de Alzheimer, alteraciones en el habla, memoria, etcétera, son semejantes a los de otras patologías. Las causas de ellas son conocidas. Lo que queda al analizar los casos específicos de Alzheimer es el nivel de aluminio. Aquí hay otro ejemplo. Ay, Dios. A mala hora se le terminó la batería, no sé qué pasó con mí. Aquí está otro ejemplo de los cánones de Mill. Dice el método de las concordancias, las situaciones comparadas tienen una sola circunstancia en común, siendo esta la causa o el efecto del fenómeno dado. El método de la diferencia, las situaciones son iguales en todas sus variables, excepto en una, siendo esta la causa o efecto del fenómeno dado. El método de variaciones concomitantes, los factores estudiados varían sistemáticamente uno en función del otro. El efecto supuesto varía en una dirección siempre que se descubre que la causa hipotética varía. El método de residuos, este método lo que pretende es saber la importancia de los factores residuales después de eliminar los importantes. Y con esto terminamos esta unidad. Perdón que yo por andar buscando otro mouse, alguien me preguntó que si solo en grupos se podían utilizar estos métodos y como se dan cuenta no se pueden utilizar para cualquier estudio. Para cualquier estudio que se quiera realizar, no solamente en grupos. O sea, funciona muy bien en grupos, por supuesto. No sé si hay alguna duda. No, licenciada. No hay dudas. Queda claro. Entonces, hasta acá se supone que es el contenido del examen. Voy a tratar, voy a indicar que yo voy a evaluarlo sobre estos 3 capítulos.
Así ya empiezan ustedes a estudiar, aunque yo sé que muchos ya empezaron. Entonces ahorita solo se van a dedicar a repasar para que así el 22 puedan sacar por lo menos un 30 sobre 30. Gracias, Y si no Ligda. hay duda, Esa es la actitud. ¿verdad que sí? Sí, Ligda. Si la actitud es positiva, todo va a ser positivo. Pero si todo es negativo, es difícil. Así que entonces nos vemos hasta el otro jueves, creo yo, porque el martes como que va a ir feriado. Dígame, Leslie. Buenas noches, licenciada. Solamente una pregunta. Es que quisiera saber cuándo sería la segunda recuperación de teoría. Esto tendría que ser después de los de los primeros parciales. Cuando terminen los parciales, entonces ya dejan como una semana de por medio para empezar ya con las retrasadas, con las segundas. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Por nada, gracias igualmente. Feliz noche. Gracias, licenciada. Buenas noches. Feliz muchas noche, feliz gracias. fin de semana.